¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Recordemos la sesión pasada, estuvimos viendo ya los requisitos de la norma ISO 14001-2004. Estuvimos viendo todos los puntos anteriores al 446, que sería la parte de gestión, la parte de planeación, la parte operativa, ya la empezamos a ver. Y nos quedamos en el 446, bueno, terminamos el 446 y ahorita vamos a ver la parte del 447, que es el último punto del 44, que es la parte operativa del sistema y de la norma de ISO 14000. En la sesión de hoy vamos a estar viendo el 447 y vamos a terminar los requisitos de la norma. En siguiente sesión estaremos viendo la parte de auditoría y certificación. Continuamos entonces con el 447. Este se refiere a la preparación a respuesta a emergencia. Son los planes por los cuales nosotros emitimos o documentamos cuáles son las acciones que deben de minimizar, minimizar los riesgos potenciales o los peligros potenciales que provoquen un impacto ambiental dentro de nuestras operaciones. Y segundo, cuáles son los planes de acciones cuando se presenta esta emergencia. Un ejemplo muy claro, muchos de ustedes, de sus empresas, probablemente utilicen gas natural, utilicen diésel, utilicen amoníaco, tengan algunos detalles en los cuales puedan ustedes poner en riesgo el medio ambiente. También puede ser posible cuando aguas residuales se descarguen fuera de la norma que les rige en cada uno de sus países, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos minimizar primero ese riesgo? ¿Y cómo podemos accionar, ¿sí?, todas las actividades para cuando se presente una emergencia? Algunas de las emergencias es lo que estábamos viendo: por amoníaco, por gas LP, por derrame de diésel, por fuga de gas, probablemente también. Son algunas de las tipificadas normalmente en las leyes, ¿sí? Son los riesgos que debemos hacer. Esos son los riesgos, los peligros por los cuales nosotros debemos de entender. Uno, las acciones que prevengan, y dos, las acciones que se corrijan en el momento del incidente, del accidente. Entonces el 447 nos tiene que dar principalmente como idea cuáles son los riesgos potenciales primero. Estos riesgos potenciales o peligros potenciales, lo que nos va a dar es prácticamente el histórico. ¿Cuántos accidentes hemos tenido de este tipo? ¿Cuántos eventos se han tenido? Etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con riesgos. Este tipo de riesgos puede ir muy asociado con los riesgos en el trabajo o los peligros en el trabajo, es decir, del personal, de sus colaboradores. Principalmente puede venir asociado. Sin embargo, eso lo ve otro tipo de entidades. Sin embargo, hay que asociarlo también a ellos. Acuérdense, este 447, preparación y respuesta a emergencias, se refiere a los peligros o a los riesgos potenciales que pueden impactar en el medio ambiente, en los rubros de agua, de aire, de suelo, de residuos sólidos, de residuos peligrosos. Cuando hay un derrame de residuos peligrosos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo evitarlo? Es un punto. Y dos, ¿qué se va a hacer cuando exista un derrame de residuos peligrosos? ¿En qué puntos? Y eso se tiene que ver por el histórico, si alguna vez hemos tenido este tipo de derrames, si hemos tenido fugas de gases, si hemos tenido derrames de diésel, si hemos tenido alguna descarga fuera de norma de aguas residuales, si es que no tenemos planta de tratamiento, y si la tenemos, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de la planta de tratamiento para evitar este tipo de situaciones? Esto es lo que se refiere en general el 447. Siguiente diapositiva. Y lo que nos dice, debemos establecer los planes y procedimientos. Todos los procedimientos deben estar primero encaminados a prevenir. Todos los procedimientos deben estar evidenciados. ¿Cómo prevenimos que no suceda este tipo de accidentes? Fugas, derrames, fuera de norma en aguas residuales, etcétera, etcétera. Todos eso es lo que tenemos que enfocarnos a determinar qué es la prevención. Y segundo, los procedimientos y documentos que nos determinen las actividades
que tenemos que hacer cuando se presenta el accidente. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una fuga de gas? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una fuga de amoníaco? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un derrame de diésel? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un derrame de residuos peligrosos? ¿Qué tenemos que hacer cuando no tengamos un riesgo potencial o también ya el accidente se evidenció? Eso es lo que realmente está definido en este punto, los planes y programas. Este tipo de planes y programas que se tienen que documentar, bueno, tienen que ir asociada a una metodología para evidenciar cuál es el riesgo potencial, cuáles son los riesgos principalmente que pueden suceder y los peligros asociados a ellos. Un ejemplo muy claro es cuando la empresa tiene tiene sistema de enfriamiento a través de amoníaco, ¿sí? Las empresas, muchas tienen, por ejemplo, las industrias de helados o las industrias lácteas. Todo este tipo de industrias tienen sistemas de amoníaco por su enfriamiento. La mayoría de sus materias primas tienen que tener cierta temperatura fría, baja, para mantener las materias primas. Entonces, este es un ejemplo de amoníaco. Bueno, el que tengamos un amoníaco tiene un riesgo, ya es un riesgo. Es decir, nuestra metodología nos tiene que decir, ese es un riesgo. Ahora, ¿cuáles son los peligros potenciales que pueden estar asociados a ese riesgo? Bueno, los peligros potenciales pueden ser las fugas, pueden ser explosiones también, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos peligros? Y darles la ponderación necesaria a cada uno de esos peligros. Primero la ponderación a los riesgos que tenemos y luego a los peligros por cada riesgo. Eso nos va a evidenciar cuáles son los planes de acción para, uno, minimizar el riesgo y los peligros. Y dos, los procedimientos en el momento en que se presenta la fuga o la explosión por amoníaco, ¿qué son las acciones que tenemos que tener? Entonces son dos vertientes que tenemos que ver de riesgos potenciales y peligros potenciales. Prevención y corrección. Son dos documentos que tenemos que hacer y por los dos documentos cada uno de los riesgos y cada uno de los peligros asociados al riesgo. A esto se refiere el punto 447. Siguiente diapositiva. Dentro de los procedimientos o planes de emergencia o planes de contingencia, como lo quieran llamar, y recuerden que también esto está asociado con situaciones laborales. Dentro de muchos países las entidades que rigen el ambiente laboral, ¿sí? En el gobierno, bueno, también nos solicitan planes de este tipo. Entonces, probablemente ustedes ya tengan este tipo de planes por fuga, por derrame, por explosión, ¿sí? Si tienen ciertos riesgos. Es claro que una empresa distribuidora de productos electrónicos, por ejemplo, pues ellos no van a tener amoníaco, entonces por tanto no tienen el riesgo de amoníaco, no tienen gas LP para equipos de combustión, de calentamiento o qué sé yo, no tienen ese riesgo. Ellos tendrían otro tipo de riesgos y los riesgos asociados, unos peligros. Entonces, todo depende del giro que ustedes tengan, depende del producto que ustedes estén elaborando o distribuyendo o inclusive comercializando. Todo depende de qué giro y el tipo de empresa que tengan para determinar esos planes de emergencia, planes de contingencia, pero recuerden, esos planes tienen que ir enfocados a evitar el impacto ambiental, ¿sí? Eso es en los rubros de agua, de aire, de suelo, residuos peligrosos, residuos sólidos, etcétera, etcétera. Todos esos planes tienen que ir enfocados hacia allá. Dentro de esos procedimientos tenemos, como ya les había comentado, pues las emisiones accidentales a la atmósfera. Es muy común muchas veces dentro de la industria metalúrgica, metalera, fugas de emisiones por combustión, ¿sí? Muchas veces los equipos están calibrados, los equipos se conducen a través de tuberías para emitir hacia la atmósfera, pero muchas veces hay fugas, probablemente puede haber fugas de algunos gases tóxicos que salen de sus procesos. Eso también es un riesgo, el riesgo de tener un horno,
un horno que está a 800, 400 grados centígrados, bueno, ¿qué gases de combustión son los que se están emitiendo? ¿Qué tipo de combustible es el que se está emitiendo? Son los riesgos y los peligros asociados por emisiones a la atmósfera. Igual, la segunda parte en nuestra diapositiva, el punto 2, descargas accidentales a agua y suelo. ¿Qué sucede cuando tenemos un derrame? Ya les comentaba, derrame de residuos peligrosos, derrame de diésel, derrame de combustible, derrame de combustóleo, si es que ustedes están usando este tipo de combustibles, que eso al tener alguno de esos combustibles es un riesgo potencial, ya es un riesgo, lo tenemos que contemplar. Ahora, los peligros asociados, ¿cuáles son los peligros asociados a ellos? Fuga, derrame, explosión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo para, uno, evitar, es decir, prevenir, y el segundo documento es corregir en caso de presentarse el evento, ¿sí? Los combustibles, como les había comentado, LP, natural, freones, amoníaco, etcétera. También dentro de los freones es importante, muchos de los freones se utilizan también para enfriamiento de cámaras. Si tenemos un freón, de igual forma, que es un riesgo ya identificado, tipificado inclusive en leyes, en las leyes de algunos países está tipificado como un riesgo potencial, riesgo de impacto ambiental, los freones a la atmósfera, es decir, a la capa de ozono. Si lo tenemos en la mínima cantidad que tengamos, mientras lo tengamos, es un riesgo. ¿Cuáles son los peligros potenciales? Fuga, principalmente es fuga, porque al contacto con la atmósfera, los freones se vuelven gases y elevan a la atmósfera. Por eso es importante verificar cuáles son los riesgos potenciales asociados a nuestra organización, a nuestra empresa, a nuestro giro, a nuestros productos, a nuestros procesos e inclusive a nuestros servicios que tenemos asociados. Normalmente estos riesgos potenciales están tipificados en las leyes de cada uno de sus países, están tipificados por impacto ambiental. Ahorita estoy comentando algunos de los generales e inclusive pueden estar algunos de los riesgos asociados única y exclusivamente al tipo de giro que se presenta, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los riesgos. En la industria eléctrica, por ejemplo, son riesgos de descarga al personal, a los equipos. Entonces, todos los equipos deben de tener bajadas a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende, eso está tipificado muchas veces en las leyes. Ahorita estamos tomando algunos de los ejemplos de la ley que aplica en algunos países. Sin embargo, hay que investigar, como ya lo vimos dentro de nuestro punto de cuestiones legales, cuáles son las normas que nos rigen, y una de esas normas son los de impacto ambiental. Y de no tener esa norma, si no existe en uno de sus países ese tipo de normas, bueno, a raíz de un estudio de impacto ambiental, bueno, pues a raíz de ese estudio de impacto ambiental que se hace, ese estudio de impacto ambiental, ahí nos dice cuáles son los riesgos potenciales que tenemos para poder accionar actividades, uno, que prevengan y dos, que corrijan en caso de que el evento se presente. Siguiente diapositiva. En esos planes de emergencia debemos incluir, primero, ¿sí?, las organizaciones de emergencia, es decir, quiénes son los responsables, uno, internamente, primero, quiénes son los responsables internos de minimizar esos peligros y los riesgos. Primero, peligros se minimizan, hay que minimizar los peligros, y quiénes son los responsables de las actividades cuando se presenta el evento. Esos procedimientos deben de incluir cada uno de esas personas, las personas, actividades, quiénes son los responsables, a quién hay que acudir en forma externa, quiénes son los contactos en forma externa cuando se presenta un evento, ¿sí? Entonces hay que determinar quiénes son esas partes interesadas. Hay que listar dentro de ese procedimiento las personas clave, el personal clave dentro del procedimiento. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué hacen los involucrados? ¿Sí? ¿Cuándo lo hacen? ¿Y cuáles son sus responsabilidades y autoridades? Definir claramente la autoridad de cada una de las personas. Recuerden, cuando se presenta un accidente, bueno, pues normalmente vienen los medios, viene el gobierno, vienen secretarías, vienen
muchos interesados para determinar cuál fue la situación del gobierno. De ahí determinen quién es el que va a recibir a tal persona, quién es el que va a recibir a tal entidad de gobierno, quién va a recibir a Protección Civil, quién va a recibir todo eso, quién va a recibir a la prensa, por ejemplo, quién va a dar el dictamen hacia afuera, en dado caso que se presente una situación, por pequeña o por grande que sea la empresa, ¿sí? Siempre va a haber involucrado gente externa si existe algo, un accidente, no solamente laboral, sino también de impacto ambiental. Muchas veces no vemos cuando sucede un accidente el impacto ambiental, sino vemos más bien que fue un accidente dentro de nuestras instalaciones. Sin embargo, hay un impacto ambiental. Es poco usual que midamos ese impacto ambiental, sin embargo, son los tipificados en las leyes, esos impactos ambientales, y nos pueden provocar desde multas hasta clausuras completas de nuestras instalaciones por ese hecho, hasta no corregir las acciones que minimicen el riesgo o minimicen los peligros asociados al riesgo. Entonces, tengan muy en cuenta a las personas responsables de dar información, quiénes son los que van a estar en contacto con todos ellos. Tenemos que tener también evidencia de la capacitación de todas las personas involucradas en cada uno, primero, de los riesgos y cada uno de los peligros. Acuérdense que 3, 4, 5 o un peligro puede estar asociado a un solo riesgo. Cada peligro tiene que haber una capacitación del personal para, uno, prevenir las acciones, ¿sí? O tener actividades que prevengan el evento o el accidente. Y dos, tenemos que definir a los responsables sus actividades de correctivas, sus acciones correctivas por las cuales podemos nosotros contener el problema, ya el evento se presentó. Entonces también debemos de tener evidencia de la capacitación a esas respuestas de emergencia. Obviamente primero se definen y después se capacita, ¿sí? ¿Cuáles son los planes de comunicación interna? Si ya definimos quién es el responsable y la autoridad, uno, de comunicar en forma interna a todos nuestros colaboradores. Segundo, quién es el que va a tener la responsabilidad y autoridad de comunicar en forma externa. ¿Quién es el que va a hacer? ¿Cómo vamos a determinar ese sentido? Es decir, un reporte se va a definir, qué tipo de reporte se va a ver, cuáles son los reportes que vamos a estar mandando internamente y en forma externa, en dado caso cuando las autoridades estén involucradas. Y autoridades me refiero gobierno, es federal, estatal o municipal, o como ustedes tengan en su estructura de gobierno, siempre va a haber. Entonces debemos de tener la estrategia de comunicación. ¿Quién lo va a comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Sí? ¿Qué tipo de información es el que va a comunicar? Toda esa información debe estar claramente puesta dentro de los procedimientos. Es evidente que algunos de ustedes me van a preguntar, ¿y cómo determinamos todos los procedimientos que debemos hacer? Primero, recuerden, ya lo vimos, primero tenemos que definir cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos primero tipificados? En la ley están definidos principalmente los riesgos. Y muchas veces en la ley los riesgos están asociados al giro. Y de ahí va desprendiéndose el giro, ustedes dónde están, qué riesgos son los que están tipificados en la ley, y de esos riesgos empezamos a evidenciar los peligros, y de los peligros debemos empezar a identificar quiénes son los responsables de minimizar, evitar el peligro potencial, y segundo, quiénes son los responsables y las autoridades cuando se presenta ese peligro en el momento. Entonces, esos son algunas de las cuestiones que debe de tener. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver algunos de los rasgos que tenemos. Como ya les comentaba en el punto 9, evaluación de riesgos y programas de prevención de accidentes. Eso es una parte de lo que tenemos que evaluar como impactos ambientales. Hay empresas que se dedican a hacer estudios de impacto ambiental, y dentro de los estudios de impacto ambiental salen los riesgos e inclusive salen los riesgos tipificados en la ley, más los que ellos hayan detectado. Y obviamente asocian los peligros y las acciones. Todo el estudio de impacto ambiental es un estudio de impacto ambiental muy extenso, asociado exclusivamente a su empresa, es una opción, y ellos te evalúan toda esa situación
y definen las actividades y acciones que se deben de determinar para prevenir, y luego es para las actividades para contener el accidente. Entonces ellos definen todo eso. Lo único que hay que empezar a definir son los responsables de cada uno de ellos. Eso es una opción para ustedes, empresas que se dedican a hacer estudios de impacto ambiental. En todas partes está eso. Siguiente diapositiva. Lo que tenemos entonces que hacer primero es cómo prevenir los accidentes, qué tenemos que hacer, y la información útil para determinar cómo prevenir los accidentes son las hojas de seguridad de los materiales. ¿Qué materiales son riesgosos? ¿Tóxicos? ¿Inflamables? ¿Reactivos? ¿Qué tipo de productos son los que tenemos en nuestras instalaciones? Sea materia prima, sean subproductos o sean productos terminados también. Todo eso es lo que tenemos que ver. El diagrama de la planta, el diagrama de la planta nos va a ubicar en dónde están esos productos peligrosos, riesgosos, tóxicos, inflamables, volátiles, explosivos, etcétera. Todos esos, ¿dónde están esos productos? Definirlos claramente en el diagrama de planta. El diagrama de procesos, cuáles son todos los procesos que están asociados a ese producto riesgoso, a ese producto tóxico, inflamable, reactivo, etcétera, etcétera. Y con definición de todas esas hojas de materiales, ¿no? También es una forma para determinar los procedimientos de emergencia, que nos accionan las actividades por las cuales prevenimos y segundo, contenemos el accidente en el momento en que se presenta el evento. Son dos vertientes que tenemos que ir viendo. Entonces, esos dos puntos, eso se refiere el 447, los planes de emergencia. ¿Qué hacemos antes para evitar que se presente el accidente o que se presente la fuga, el derrame que pueda impactar en el medio ambiente? Y segunda parte, los procedimientos, las acciones, las actividades que van a contener y van a minimizar el impacto al medio ambiente cuando se presentó el evento. Entonces, todo eso es la vertiente que viene siendo el 447, ¿sí? Y algunos ejemplos que vimos, por ejemplo, otro es derrame de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son, por su nombre inherente, residuos peligrosos porque sean tóxicos, sean corrosivos, sean reactivos, sean inflamables e inclusive si son biológicos infecciosos. Todos esos son residuos peligrosos. De hecho, ya tiene que haber planes de emergencia, principalmente para derrames, fugas o explosiones. Si ustedes tienen residuos peligrosos, el tipo de empresa que tiene, si tienen residuos peligrosos, debe haber planes de emergencia en caso de al menos de esos tres peligros, son peligros. Los riesgos es un residuo peligroso, eso es un riesgo inherente, ya tenemos riesgo. Los peligros pueden ser explosión, pueden ser derrame, puede ser tóxico, etcétera, etcétera. Que vayan al drenaje, que se vayan a suelo, a pasto, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que prevenir. Y una forma de prevenir, por ejemplo, esos tres peligros es colocando un almacén temporal de residuos peligrosos, tipificado en la ley, está tipificado en la ley. En muchas leyes de varios países es obligatorio colocar un almacén temporal de residuos peligrosos. Ese almacén temporal de residuos peligrosos, bueno, pues debe estar apartado de las instalaciones principales, debe tener un drenaje contenedor que no conecte con nada más que es un contenedor, ¿sí? Las paredes no deben ser de ladrillo, deben ser de malla, el techo debe de ser de lámina, etcétera, etcétera. Son varias cuestiones ahí, todos los tambos que estén almacenando los residuos peligrosos deben estar a tierra, etcétera. Son varias características que se deben de tener en un almacén temporal de residuos peligrosos. Al momento de instalar el almacén de residuos peligrosos, los peligros, ¿sí? Los peligros que se presentan minimizan ese impacto ambiental. Es decir, nuestro riesgo son residuos peligrosos, nuestros peligros, fugas, explosiones, toxicidad, etcétera. Todos esos son riesgos asociados. Y el almacén de residuos peligrosos es la respuesta para minimizar el riesgo y los peligros potenciales. Es una forma, es una acción para minimizar esos
esos riesgos y esos peligros asociados a residuos peligrosos, ¿sí? Siguiente diapositiva. Hay que revisar como conclusión de este punto. Primero, considerando las operaciones, ¿cuáles son las situaciones potenciales de emergencia? Revisen o analicen sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a sus productos, procesos y servicios? ¿Cuáles son los riesgos? Típicamente los riesgos son de explosión, de fuga, de derrame, etcétera, etcétera. Todos esos son los riesgos potenciales. Y obviamente esos riesgos son los peligros asociados a cada uno de los riesgos. Eso es lo importante en cada uno de esos rubros. Hay que entonces revisar cuáles son esas actividades, cuáles son esos riesgos potenciales. Y obviamente hay metodologías ya en la bibliografía en la cual podemos determinar de un riesgo o de un peligro. En el caso vamos a analizar peligro, ¿sí? ¿Cuál es la severidad y cuál es la probabilidad? ¿Sí? Es una tablita que se hace en el cual definimos un nivel 1, 2, 3, 4, 5 en la probabilidad, 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D de la severidad, ¿sí? Entonces se va clasificando cada uno de los peligros y al clasificarlos, obviamente, o ponderarlos de alguna forma, nosotros enfocamos nuestras acciones a minimizar y a corregir todo el accidente. Entonces eso es lo que tenemos que y lo que nos está pidiendo. Obviamente, el segundo punto, revisar si actualmente tenemos procedimientos ya. Ya les comenté, muchas veces las secretarías o ministros del trabajo o como estén en sus países, ya están tipificadas las acciones, es decir, nos obligan también a tener procedimientos para minimizar y para contener el accidente. Entonces, ya averigüen, investiguen si dentro de sus empresas actualmente existen esos procedimientos o esos planes. De no hacerlo, se va a tener que hacer por cuestión obligatoria o de punto o requisito que ISO 14001-2004 nos está solicitando. Acuérdense que las normas son voluntarias, sin embargo, si ya tenemos un requisito, una necesidad de implantar ISO 14000, bueno, pues entonces es obligatorio dentro de este punto de ISO 14000 tener los planes de emergencia. Siguiente diapositiva. Supervisión y acción correctiva. Esta es la parte correctiva dentro de nuestra norma, es decir, si se presentan las cuestiones, las desviaciones, se presentan, no cumplimos con objetivos, con metas, no se presentan accidentes, entonces aquí viene la parte de mejora, o por lo menos la parte de acción correctiva en una situación dentro del sistema. Entonces es la parte de corrección. Sin embargo, primero, vamos a ver la parte de monitoreo y medición. Siguiente diapositiva. Todas las operaciones que tengamos dentro de nuestro sistema de gestión ambiental tienen que estar monitoreadas. Todas se refieren a objetivos y metas, planes o programas de administración ambiental. Recuerden, los programas de administración ambiental también son los enfocados a cumplir con los objetivos y metas. Tienen que darle seguimiento. Segundo, principalmente, los programas de preventivos de acción, de emergencias, también tienen que estar monitoreados. Los programas operativos donde se necesite procedimientos también tienen que estar monitoreados. Entonces, de todos esos documentos que se están generando dentro de nuestro sistema de gestión, debe haber un monitoreo, es decir, un seguimiento a través de indicadores, a través de registros, a través de algo que nos esté diciendo cómo van esos procedimientos, qué se están haciendo, si se están resolviendo, si se están haciendo las actividades, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en forma de seguimiento. ¿Qué nos va a ayudar a eso? Uno, a saber que se están haciendo las actividades. Dos, analizar. ¿Analizar qué? Analizar que se estén cumpliendo con lo que planeamos, con lo que documentamos. Muy claro, es decir, que los procedimientos, lo que está escrito, estemos haciéndolo. Básicamente ese es el análisis que debemos de haber. ¿Qué sucede cuando hay un gap o hay una brecha? Es decir,
nosotros planeamos que tenemos que estar haciendo esto y estamos haciendo diferentes. Entonces, hay una diferencia, hay un gap, hay una brecha. Eso tenemos que analizarlo, qué tan grande es, qué tan pequeño es, y determinar las acciones correctivas para disminuir esa diferencia, ese gap, ¿sí? Siguiente diapositiva. Como ya les estaba comentando, ¿sí? Las actividades que tienen impactos ambientales, es decir, ya evidenciamos desde los primeros puntos como requisitos los programas de administración ambiental. De esos programas de administración ambiental están asociados a las actividades de impactos ambientales. Por tanto, eso es lo que le vamos a dar seguimiento. ¿Cuáles son las características clave de nuestras operaciones? Lo definimos en el 4.6, cuáles son las actividades prioritarias que tenemos que controlar. Agua, residuos sólidos, residuos peligrosos, todas las actividades que se estén llevando a cabo. Segundo, cuáles son los programas preventivos a emergencias, todos esos. Entonces, son documentos que tenemos que tener definidos claramente y que tenemos que darles seguimiento, es decir, cómo vamos a estar midiendo todos esos programas, cómo los vamos a asociar con indicadores, con metas, con objetivos, independientemente de los objetivos y metas que tengamos en nuestro sistema de gestión ambiental. Aquí son metas o indicadores básicamente que le vamos a dar seguimiento a todos esos programas, procedimientos, actividades, etcétera, etcétera. Y con las las acciones que tenemos que identificar o actividades que tenemos que identificar para darle seguimiento, análisis y toma de decisión. Toma de decisión en el sentido de corregir, ¿sí?, las desviaciones a lo que planeamos, a lo que está escrito. Recuerden, es el principio de hace 10 o 15 años de ISO. Escribe lo que haces y verifica que lo que escribiste lo estés haciendo. Eso es uno de los principios que debemos. Este es básicamente el principio de seguimiento, análisis y toma de decisión. La toma de decisión es si corregimos o no corregimos la desviación. ¿Qué tanto es la brecha, el gap, la diferencia que hay en lo que hacemos con lo que estamos planeando? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Y básicamente el ciclo de medición del desempeño ambiental, bueno, viene siendo, primero, el seguimiento, mecanismos y foros adecuados. ¿Dónde vamos a estarle dando seguimiento a todas esas actividades, a todos esos programas? ¿Quién los va a estar dando? ¿Ustedes lo van a estar dando todo? Ok. Si así es la decisión, ok, todo. El foro va a ser el equipo directivo de ambiental, equipo de ecología, qué sé yo, como ustedes. Definir los foros de toda esa información. Puede desplegar toda la revisión, el seguimiento, el análisis, la toma de decisión de toda esa información en diferentes foros o estructuras de su organización. Es decir, desde ustedes como alta dirección, dueños de empresa, hasta los jefes o supervisores, de acuerdo a su estructura, que vayan revisando cada uno, dependiendo del nivel de la información. Recuerden, los objetivos y metas del sistema de gestión es responsabilidad suya, eso es definitiva. Sin embargo, ya los programas, los procedimientos muy específicos de un almacén temporal de residuos peligrosos, bueno, que lo esté revisando el responsable, que haya una revisión. Sin embargo, ustedes o la alta dirección o el representante de la dirección del sistema de gestión esté revisando eso en forma periódica, que todas las actividades se estén llevando a cabo. Eso es el trabajo, esa es la labor de ustedes, de orientar, de coordinar, de ser los líderes de todo el sistema y definir todas esas actividades. Analizar a través de herramientas estadísticas cómo podemos nosotros evidenciar mejor la información, ¿sí?, a través de gráficas, de histogramas, de dispersiones, de gráficas de dispersión, paretos, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo lo vamos a interpretar para tomar una decisión? Y esa decisión es verificar que lo planeado contra el resultado del indicador. Acuérdense que estamos tratando de colocar indicadores dentro de nuestras actividades clave para poder determinar si esas actividades se están llevando a cabo, están cumpliendo con sus metas, están cumpliendo con lo que escribimos, ¿sí? En dado caso que haya una diferencia, que haya un gap entre lo que planeamos con lo que estamos haciendo, bueno, pues esa va a llevar a acciones, a corregir, acciones de mejora, acciones correctivas o inclusive acciones
preventivas. Eso es el ciclo de mejora del desempeño ambiental. Siguiente diapositiva. Y entonces lo que vamos a estar viendo, como ya les comentaba, es identificar los indicadores a todas esas actividades asociadas, principalmente a programas, a planes, procedimientos. Todo eso se le tiene que ir colocando los indicadores. Esos indicadores, bueno, se tiene que estar determinando cómo los fijamos, qué meta estamos fijando o cuál es el histórico de esas metas y cómo lo estamos logrando. Comparar esas diferencias y determinar las acciones que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Y hay algunos ejemplos de indicadores de cumplimiento del sistema de gestión ambiental, administración ambiental, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles emitidos por unidad de producción. ¿Cómo vamos a estar midiendo eso? A través de análisis de laboratorios, análisis internos, análisis de externos, nos están emitiendo los famosos COVs, los compuestos orgánicos volátiles por unidad de producción. Eso sería una meta para determinar la cantidad de emisiones que estamos generando dentro de nuestras empresas. Es evidente que los COVs están asociados a los solventes. Si trabajamos con solventes, si trabajamos con pinturas, si trabajamos con pigmentos, etcétera, etcétera, son asociados los COVs. Cuando somos una distribuidora, somos una comercializadora, es difícil ese tipo de productos. Sin embargo, y acuérdense, hay que asociar los riesgos de nuestra operación, los peligros a este riesgo y definir esas acciones. Entonces, bueno, también otro ejemplo de indicador, la cantidad de residuos peligrosos generados por año. Es otro ejemplo de un indicador asociado a los programas preventivos, a los programas preventivos de emergencia, a los programas de administración ambiental, a los procedimientos que estén operando dentro del almacén de residuos peligrosos o la generación de residuos peligrosos. Ese es el indicador. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo asociado a esos programas? Un indicador está asociado a todo. Entonces, evalúen, evidencien cada indicador por rubro ambiental: agua, aire, suelo, residuos sólidos, residuos peligrosos, riesgo, ruido, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que asociarse a un indicador y ese indicador es el que se le tiene que dar un foro de seguimiento, de análisis y de toma de decisión. Eso debe haber un foro. Y los foros pueden estar distribuidos en una estructura organizacional, desde donde están ustedes en alta dirección hasta los niveles supervisorios, si es que está la estructura así, y definir y distribuir esos indicadores en los diferentes foros. Un foro debe ser una junta de ustedes, una junta del equipo natural de una línea, de una área, de un departamento. Eso es un equipo natural. Ahí puede haber un análisis, un seguimiento, un foro de seguimiento de estos indicadores ambientales que le correspondan a cada uno de ustedes. Siguiente diapositiva. Perdón. Ahí está. Viene evaluación del cumplimiento legal, el 452, que es parte de verificación. Es decir, primero estuvimos evaluando programas, estuvimos evaluando planes, estuvimos hablando actividades, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a estar evaluando, que es la parte interna, es el cumplimiento legal. Es decir, recuerdan que definimos en el 4.2, ¿sí? Parte del 4.2, definimos las leyes, las normas y los reglamentos que teníamos que cumplir a través de una investigación, bibliografía, bibliotecas, bases de datos, cámaras en las cuales estamos asociados, etcétera. Todo eso es cumplimiento legal. Ahorita en esta parte de 4.5, verificación, es si estamos cumpliendo con la normatividad definida. Esta normatividad definida viene asociada a nuestras operaciones e inclusive puede que los indicadores que estemos colocando en el 451 sean los mismos para evaluar el cumplimiento legal. Eso sería lo más correcto, porque si no nos vamos a hacer indicadores para evaluar nuestra operación e indicadores para evaluar el cumplimiento legal. Deben estar asociados esos indicadores. Entonces,
Lo que sí nos está pidiendo la norma obligatoria, tienes que evaluar si estás cumpliendo con la norma. Es muy clara en la norma, muchas veces en las normas, reglamentos, inclusive en algunos instructivos que se emiten o que están a través de leyes, de las leyes, vienen ahí estipulados los parámetros de cumplimiento. Un ejemplo de agua residual. En agua residual, nuestro parámetro máximo permitido dentro de una zona urbana es de 150 partes por millón de demanda bioquímica de oxígeno. Ejemplo, ya está el parámetro. Ya está el parámetro fijado por una norma que emite el gobierno federal, en ese caso. Ese parámetro lo tengo que cumplir. Lo que tengo que hacer es definir un indicador por el cual voy a estar dándole seguimiento. Un indicador es un laboratorio que tenga un programa mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo de lo que nos diga la norma, ¿sí? Ese programa debe estar cumpliéndose y debemos verificar que se esté cumpliendo con el DBO de nuestra descarga de aguas residuales. Eso es lo que básicamente nos está pidiendo la norma, la evaluación del cumplimiento legal, las normas. Toda empresa descarga, toda empresa emite contaminantes, sean basura, sean residuos peligrosos, sea emisiones, aguas residuales, todo vamos a emitir. Tenemos de cumplir con la normatividad que nos aplica de acuerdo al giro. Siguiente diapositiva. Ok, revisemos primero, como dice nuestra diapositiva, revisemos todas las normas y leyes que debemos de cumplir. Ya hicimos una revisión en el 432 de normatividad legal, es decir, cuáles son las normas que nos rigen. Ahora lo que tenemos que ver es todas esas normas, revisarlas y que estemos cumpliéndolas. ¿Qué nos dice, qué nos está diciendo esas normas y qué es lo que tenemos que cumplir en parámetros principalmente? Parámetros o en trámites inclusive, licencias, autorizaciones, cédulas, todo eso también son parte del cumplimiento legal, trámites y parámetros. En aire, de igual forma, en las normas están estipuladas la cantidad o la concentración de gases que salen de una combustión de un equipo, como pueden ser CO, como puede ser CO2, monóxido, dióxido de carbono, vienen a ser SOxes, como son los dióxidos o monóxidos de azufre, etcétera, etcétera. Todo eso también viene tipificado en eso. Debemos de determinar cuáles son los mecanismos y foros de seguimiento. ¿Cuáles son? Tenemos esos foros de seguimiento de toda la información que tenemos que medir y darle seguimiento. Existe un foro para toda esa información, sean programas, sean planes, procedimientos. Debe de haber un foro en su organización. No debe ser un foro para toda esa información, es demasiada información. Asegúrense que sean en diferentes niveles de la organización esos foros donde se le dé seguimiento a la información. Tenemos que tener también, asegúrense de que tengamos mecanismos de evaluación. Los mecanismos de evaluación pueden ser, como les pongo ahí, auditorías internas o auditorías externas. Esos mecanismos como auditorías externas, bueno, pueden ser no solamente certificaciones, esa es una opción cuando son auditorías externas, certificación, pueden ser simplemente contratados por ustedes como terceros para evaluar un sistema, o las auditorías internas. Juntas de seguimiento, como vimos, equipos naturales de trabajo, todos esos son los foros en los cuales tenemos que repartir toda esa información de nuestro sistema de gestión, que hay un foro de seguimiento, hay un foro de análisis y una toma de decisión por incumplimiento, y tenemos acciones correctivas, ¿sí? Siguiente diapositiva. ¿Qué es la parte de no conformidad? Acciones preventivas y acciones correctivas. Es decir, ya tenemos los foros, tenemos la información que tenemos que analizar, tenemos los foros adecuados de seguimiento, análisis y mejora, y tenemos que tener entonces el mecanismo o procedimiento de acciones correctivas. Ya estuvimos evaluando, ¿cumplimos o no cumplimos? No estamos cumpliendo, se emiten acciones correctivas. Esas acciones correctivas, recuerden, debemos de determinar quiénes son los que están haciendo esas acciones correctivas,
cuáles son las fechas de inicio y de término de cada acción correctiva con sus actividades, cuál es el indicador de efectividad asociado a esas acciones correctivas. Es decir, las acciones correctivas deben de mejorar lo que incumplimos. El indicador debe estar asociado a lo que incumplimos para determinar que la acción correctiva fue eficiente, eficaz. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener. Toda esa cadena que estamos viendo de información definida, de foros de seguimiento y de acciones correctivas debe estar documentada. Toda esa información nos pide que debe estar documentada a través de registros y procedimientos principalmente. Siguiente diapositiva. Y esto es lo que nos va a dar. Una no conformidad se refiere a el sistema no cumple cualquiera de los requisitos de la ISO 14000 que hemos estado viendo, no cumple con lo que estamos colocando en planeación, objetivos y metas del sistema de gestión ambiental, los programas, los planes, los programas de administración ambiental, los programas preventivos a emergencia, etcétera, etcétera. Todo eso es incumplimiento. En el momento que incumpla, no es consistente el sistema de gestión ambiental, de administración ambiental, no es consistente con lo que decimos que hacemos, se emite una acción correctiva. Y parte de esa acción correctiva o las acciones correctivas emitidas deben ser revisadas por la gerencia, revisadas por la alta dirección. Acuérdense, la eficiencia del sistema de gestión ambiental va asociado también a las acciones correctivas implantadas y corregidas eficazmente, eficientemente. ¿Sí? Entonces, la revisión de la gerencia tiene que ser obligatoria en esas acciones correctivas. La acción correctiva y la auditoría del sistema son dos mecanismos por los cuales mejoramos el sistema. Sí, dos mecanismos por los cuales mejoramos el sistema. Esos son los mecanismos de mejora. ¿Sí? Más adelante vamos a llevar. Y lo que estamos viendo, auditoría, mecanismo, monitoreo es otro mecanismo, sugerencias de los empleados, otras fuentes, son lo que nos van a llevar a un proceso de acción correctiva. En la auditoría, obviamente, revisamos que nuestro sistema esté de acuerdo a lo que planeamos. Si no está de acuerdo a lo que planeamos, evidentemente se emite una no conformidad y la no conformidad es la acción correctiva. ¿Sí? Monitoreo. El monitoreo es los foros de seguimiento, análisis y toma de decisión que vamos a ir llevando a cabo para determinar las no conformidades y acciones correctivas. Las sugerencias de los empleados, igual, de los colaboradores, la sugerencia de los colaboradores, bueno, viene siendo también una fuente de no conformidades y por tanto de acciones correctivas. Todas esas acciones correctivas deben ser evaluadas al menos en forma periódica por la gerencia. Es decir, evaluados no quiere decir que veamos cuáles son las actividades que se llevaron. Evaluados quiere decir que si están abiertas o están cerradas y el periodo que tardan en cerrarse o si ya pasaron el periodo de cierre. Es decir, cuánto tiempo tienen sobre tiempo de la fecha de término. ¿Cuánto tienen? Esa es la revisión general que debe de hacer la alta dirección. Es decir, ustedes la tienen que hacer. ¿Cómo vamos a evaluar que el sistema está siendo mejorado? En ese sentido, y algunos de los mecanismos de mejora, ahí los mencionamos en esta diapositiva. Siguiente diapositiva. Los registros. Bueno, es necesario un sistema de registros. Debe de haber un procedimiento en el cual nos esté definiendo cuáles son todos nuestros registros ambientales. ¿Cuáles son registros? Es decir, vienen de un formato donde se esté evidenciando la información que se vierta en ese sentido. Esos registros pueden evidenciar juntas, actividades, acciones preventivas, acciones correctivas. Todo eso debe de estar evidenciado en un registro, en un procedimiento de registro. Y básicamente el procedimiento de registros debemos de estar definiendo cuáles son, cómo se controlan, quién los va a controlar y cómo vamos a hacer los cambios necesarios en todos esos registros que estemos evidenciando. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Siguiente diapositiva. Y vemos algunos de los niveles de los documentos o registros. Y lo que tenemos que ver ahí, algunas preguntas claves que les pongo. ¿Sí? ¿Qué registros son guardados? ¿Quién los tiene?
¿sí? ¿En dónde están guardados? ¿Cómo son guardados? Todas esas preguntas tienen que ser respondidas a través de un procedimiento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a guardar? Por ejemplo, tiene que definirse en el procedimiento. Todos los registros, ¿cómo se van a guardar? En forma electrónica, en forma de papel, se van a almacenar cada 3 años, se van a destruir cada año. ¿Cómo los vamos a guardar? Y bueno, vienen los niveles de documentos que deben estar evidenciados también, y de definir los registros. Todos los registros ambientales deben estar definidos y el procedimiento debe de contestar esas preguntas clave principalmente. El procedimiento debe estar definido, cada una de esas preguntas, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos controlando nuestros registros, qué les estamos haciendo a nuestros registros. Siguiente diapositiva. Y algunos de los ejemplos ahí que tenemos como registros, pues ahí están, requerimientos legales que tenemos que tener control de todos esos registros, algunos de ellos, identificación de los aspectos ambientales, es decir, resultado, cuáles son, progreso del cumplimiento de objetivos y metas, los foros de seguimiento, las evidencias, minutas, actas en el cual se está dando seguimiento a los objetivos y cuáles son los resultados de esos objetivos, registros de capacitación, reportes de no conformidades. Bueno, hay una serie ahí de ejemplos que les estoy colocando que al menos tienen que controlarse dentro de nuestros procedimientos ambientales. Toda esta lista que les estoy colocando no es única, es decir, puede haber más todavía. Son los generales dentro de un sistema de gestión ambiental, de administración ambiental, que pueden tener control de registros. Siguiente diapositiva. Identifique, revise si cuáles son los registros, es decir, ya tenemos identificados todos nuestros registros asociados a medio ambiente, asociados a nuestras actividades, asociados a impactos ambientales. ¿Cuántos registros tenemos? Enlístelos y póngales un número, póngales una codificación, coloque la fecha de caducidad, digamos, es decir, cuándo se implantó y cuándo es la fecha siguiente de revisión para ver si ha cambiado o no ha cambiado, quién lo va a hacer, esa revisión, y quién va a autorizar ese registro. Básicamente es determinar el tiempo de retención, estableciendo un adecuado sistema de almacenamiento y recuperación. Hay que evaluar si al menos esas 3 preguntas las tenemos en nuestra organización. Si no, tenemos que formalizar mucho más cosas todavía dentro de este procedimiento. Siguiente diapositiva. Auditorías internas. Dentro de las auditorías internas, ya habíamos visto, es un mecanismo por el cual evaluamos el sistema de gestión ambiental, ¿sí? Es un mecanismo de mejora. No es el único, es bastante eficiente, digamos, el mecanismo de auditoría interna. Es necesario. Nos está diciendo la norma ISO 14000 que es un procedimiento obligatorio, es decir, mecanismo de mejora continua, auditoría, es obligatorio dentro de nuestras empresas. Y la definición que nos marca y el sistema, bueno, es un proceso sistemático, documentado, consistente, y que el objetivo es obtener evidencia de lo que nosotros planeamos con lo que estamos haciendo. Básicamente es encontrar esas diferencias, esas brechas, ese gap entre lo que planeamos hacer y lo que estamos haciendo. Eso es lo que tiene objetivo básicamente evaluar la auditoría. Siguiente diapositiva. Bueno, hay algunos elementos, les pongo para que ustedes, que es un proceso sistemático, es decir, tiene que ser periódico, tiene que ser frecuente, tiene que ser a través del tiempo. Eso quiere decir sistemático, que tiene que hacer en forma continua, frecuente, periódica, ¿sí? Documentada. Todo lo relacionado al proceso de auditoría tiene que estar documentada, desde la agenda, desde la planeación de la auditoría, el objetivo de la auditoría, desde también las no conformidades que se están generando, las acciones correctivas. Todo eso tiene que ser un documento, es todo el proceso de acciones correctivas. Debe ser objetiva, es decir, definir y establecer que
lo que está en la norma es lo que vamos a evaluar básicamente. No podemos evaluar nada más allá de lo que está escrito en la norma, 1, y 2, nada más allá de lo que está escrito dentro de nuestro sistema de administración ambiental. Todo eso es lo que tenemos que evaluar dentro de nuestro sistema. Periódica. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Determinar ahí, en el programa de auditorías, un procedimiento. En ese procedimiento debemos de determinar la frecuencia apropiada, cómo capacitamos a los auditores y cuál es la competencia de los auditores. Acuérdense, la parte de competencia, en la parte de experiencia, de habilidades, de formación, es lo que tenemos que evidenciar, cuál es la competencia de esos auditores. ¿Sí? Mantener registros de la auditoría, como habíamos visto. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Información más detallada en esto les doy en esta diapositiva. El procedimiento al menos debe describir el alcance de la auditoría. Va a ser toda la parte de suministro, toda la parte de comercialización, toda la parte de distribución, a qué alcance debe dar la auditoría. La frecuencia, el método de auditoría, las responsabilidades, los mecanismos. En nuestra siguiente sesión vamos a ver un poquito más de la parte de auditoría y certificación. Entonces vamos a poner un poquito más de detalle en esta parte de cómo auditar nuestro sistema de gestión ambiental, que va a ser la siguiente sesión. Siguiente diapositiva. Debemos determinar entonces y revisemos si actualmente dentro de nuestras organizaciones existe un programa, existe una frecuencia determinada, existe el personal capacitado o no, si cumple con la competencia que nosotros definimos para los auditores, ¿sí? Si existen los registros de auditorías que se hayan hecho anteriormente. Si no hay alguno de estas cosas, tenemos que empezar a trabajar en muchas de estas situaciones. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues ese es el ciclo que tenemos que estar viendo: la auditoría periódica, el proceso de acción correctiva, la revisión de la gerencia y obviamente revisar que se está estableciendo el sistema y la corrección de ese sistema y volver a la auditoría. Es un mecanismo sistemático el proceso de auditoría. Siguiente diapositiva. Viene la parte de revisión de la gerencia. La revisión de la gerencia es responsabilidad de ustedes, alta dirección, responsables del sistema. Ustedes como gerentes, ustedes como dueños de empresas son los responsables de revisar el resultado del sistema de gestión ambiental. Y debemos verificar resultados de la auditoría. Debemos de determinar el cumplimiento de metas y objetivos ambientales. Todos los objetivos, metas ambientales. Debemos de determinar si estamos cumpliendo con la normatividad aplicable. Es importante, porque si no cumplimos con lo mínimo que son los requisitos legales, nos pueden clausurar las entidades de gobierno, y dependiendo en cada uno de sus países qué tan estricta es la norma y qué tan estricta es el gobierno. Entonces, sin embargo, la recomendación es mantener el cumplimiento legal. Siguiente diapositiva. Sugerencia de lo que tiene que revisar la alta dirección, es decir, lo que tienen que revisar ustedes. Ya vimos auditorías, sugerencias internas, comunicaciones externas, procesos de objetivos y metas, cumplimiento de ellos, cumplimiento ambiental, es decir, los requisitos legales, ya habíamos visto, reportes de emergencia, si en dado caso se presentó un accidente, una emergencia de derrames u otros incidentes, revisar cómo se contestó y si se contestó de acuerdo a los procedimientos de prevención a emergencias. Legislaciones nuevas o modificadas. ¿Existen legislaciones nuevas que nos restrinjan a nosotros? Hay que ver también. Materiales y procesos usados, si se están reciclando o no se están reciclando. Toda esa información la tenemos que ir viendo dentro de nuestra revisión de la alta dirección. Es muy relevante la revisión, ¿sí? Y bueno, en la siguiente diapositiva, preguntémonos dentro de nuestro sistema de gestión ambiental si es que lo tenemos implantado o no lo tenemos implantado, si toda esta información la estamos revisando dentro de esas diapositivas. Toda esa información tienen que revisarlas ustedes. Ustedes son los responsables de definir el desempeño del sistema de gestión ambiental.
cómo estamos dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. El siguiente diapositiva, el proceso de mejora, cómo es lo que está, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que estar evaluando, ¿sí? Ahí les estoy indicando. Siguiente diapositiva, bueno, pues es la última parte que estamos viendo, que es el fin de esta sesión, son los requisitos que estuvimos viendo, todos los requisitos que estuvimos viendo del sistema de gestión, bueno, aquí está. Y en nuestra siguiente sesión lo que vamos a ver es el tema de certificación y auditoría del sistema de ISO 14001-2000. Gracias.